Elimina esas molestas notificaciones y noticias que tienes en la barra de tareas de tu computadora con Windows 11 con esta única aplicación. Como vimos, en mi caso ya yo no la tengo, esa molesta barra de notificaciones que nosotros te aparecía cuando te movías aquí, pues que eso te quita rendimiento, te quita velocidad de navegación, te quita memoria RAM, es un estorbo y pues yo no la utilizaba. Así que para nosotros poder quitar esto, simplemente tendremos que dirigirnos a nuestro navegador. Una vez que nosotros estemos en nuestro navegador, vamos a buscar lo siguiente. Vamos a buscar Windows Debloat. Una vez que nosotros estemos buscando esto, vamos a dirigirnos aquí a GitHub. Este que encontramos aquí, el que sea de GitHub, nosotros le damos un clic. Una vez que estemos aquí en GitHub, vamos a ver que aparecen diversas opciones, en cuyo caso vamos a tener que ver que aquí nosotros podemos desactivar muchísimas opciones. Simplemente nosotros le damos un poquito más hasta abajo y este es el código que tenemos que copiar. Le damos aquí en copiar. Una vez que ya lo hayamos copiado, nos vamos aquí a nuestro apartado inicial y simplemente tendremos que buscar PowerShell en la barra de tareas. Una vez que nosotros estemos buscando PowerShell, le damos un clic derecho y le damos en ejecutar como administrador. Aquí le damos en sí y directamente desde PowerShell simplemente le damos en Control V y le damos en Enter. Una vez que nosotros estemos haciendo esto, depende de la velocidad de nuestro procesador, de nuestro internet, va a estar pues haciendo esto, expandiendo los archivos y una vez que se ejecute pues te va a aparecer una ventana aquí. Aquí como vemos aparecen estas opciones. Aquí lo dejamos nosotros en nuestro usuario, que sería en este caso el usuario de mi computadora. Y luego seleccionamos aquí si nosotros queremos el custom setup, o sea, nosotros seleccionar manualmente qué es lo que queremos estar pues quitando o en este caso desactivar todo o seleccionarlo en default mode. Si eres un usuario pues avanzado, te recomiendo esta que vas a saber qué desactivar y qué no desactivar, porque puedes seleccionar algunas opciones que puedan ser un poco importantes para Windows. En este caso te recomiendo que selecciones default mode y una vez que estés aquí, lo único que sí haremos es revisar los cambios y aquí nos va a decir qué es lo que va a estar quitando. Por ejemplo, la telemetría, el widget de la taskbar. Vemos que en este caso sería esta opción de las noticias y demás opciones que, por ejemplo, casi que nadie utiliza. Una vez que nosotros estemos viendo esto, pues simplemente le damos en OK y desde aquí nosotros podemos darle en este apartado en aplicar cambios y esto va a estarlos quitando. También en este caso, si le damos hasta atrás, podremos ver que podemos desactivar pues más opciones en nuestra computadora, pero por eso te recomiendo que lo dejes en el modo default, ya que por ejemplo si quitas las opciones de Windows Update o algunas opciones del sistema, puede que estés quitando pues algunas opciones que sean importantes para Windows. Así que en este caso te recomiendo que lo dejes así en default mode y pues simplemente en este caso pues le des en el apartado de aplicar cambios. Y una vez que estés haciendo esto, pues eso va a tardar un ratico. Te recomiendo que reinicies tu computadora y una vez que estés iniciando te vas a quitar esa molesta opción de las noticias de Windows 11. Y esto fue todo. Si el video te gustó, por favor dale like, comenta si te funcionó el método, suscríbete y dale a la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos.